Hola, en esta tercera parte del tema de potencial de membrana en reposo, vamos a hablar del potencial de equilibrio calculado a través de la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Ahora, entonces, los gradientes generan un potencial de difusión y el gradiente sería la fuerza que nosotros vamos a observar en un ion para movilizarse. En otras palabras, fíjense, cuando yo tengo un ion que genera un gradiente, dijimos, va a generar un potencial de difusión. El potencial de difusión va a ser un potencial de tipo químico, ¿sí? Y la forma de determinar cuánta fuerza tiene ese ion para moverse es aplicando la ley de Nernst. ¿Y qué nos dice la ecuación de Nernst? Nos dice que podemos calcular ese movimiento a partir de diferentes constantes. Entonces tengo potencial de membrana, en el caso que estamos viendo hablando de sodio, es igual a RT sobre ZF, donde tenemos distintas constantes. Entonces la constante R va a ser igual a la constante general de los gases. ¿Por qué está esta constante aquí? Que habíamos dicho en un principio, que la constante de los gases nos va a decir a qué se refiere, cuánta energía tiene una partícula para moverse. E corresponde a la temperatura absoluta, es decir, a partir de menos 272 grados centígrados, cuánta energía térmica existe para movilizar esas partículas. Entonces, estos dos parámetros nos hablan de energía de la partícula para moverse. Z corresponde a la valencia, es decir, la carga del ion, y F corresponde a la constante de Faraday. Y a la constante de Faraday, que es lo que nos dice, nos va a decir cuántas cargas existen de un ion determinado en una mol de concentración. Entonces lo que estamos viendo es que nos está diciendo cuántas cargas hay, con qué energía vienen, y estas son constantes. Bueno, ese valor de constantes es igual al logaritmo, esto va a ser multiplicado por el logaritmo natural de la concentración de sodio extracelular entre sodio intracelular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos interpretar a al concepto de potencial de equilibrio de un ion? Entonces es muy fácil tratarlo de entender. El potencial de equilibrio de un ion lo que nos dice cuánta fuerza tiene un ion para moverse en función de qué, de su gradiente de concentración. Pero ¿a qué tipo de fuerza nos estamos refiriendo? ¿Cuánta fuerza eléctrica tiene el ion para movilizarse a favor de su gradiente de concentración? No se confundan. Si a mí lo que me interesara fuera saber la fuerza química, entonces lo que yo estaría determinando es el potencial de difusión. Pero en el caso de la ecuación de Nernst, lo que me está determinando es específicamente cuánta fuerza eléctrica
tiene ese ion para moverse a favor de su gradiente de concentración. Y de la misma forma, si yo tuviera aquí otra vez el ion, y yo les dijera a ustedes, ok, este ion se quiere mover. Vuelvo a insistir para que se entienda perfectamente la diferencia. Si yo quisiera determinar cuánta fuerza mueve este ion de este punto, del punto 1 al punto 2, lo puedo medir en velocidad, ¿sí? Pero esto sería un potencial de difusión. Pero ahora si yo dijera, ¿cuánta fuerza eléctrica tiene que impulsar estas cargas para que se igualen? Y entonces eso lo mido aplicando el potencial de equilibrio de inercia. Pero también puedo hacer otra aseveración. Yo les puedo decir, vamos a determinar cuánta fuerza hay que aplicar, cuánta fuerza eléctrica hay que aplicar para que estos iones no se muevan. Entonces, ¿qué sería? Sería la misma fuerza, pero con signo contrario. Entonces, por un lado puedo medir cuánta fuerza se genera para que se igualen las concentraciones o cuánta fuerza tengo que aplicar fuerza eléctrica para que no se muevan. O el tercer concepto es a qué potencial este, en el caso del sodio, se encontrará en equilibrio. Si el valor fuera, vamos a poner un ejemplo, si el valor fuera de más 40, entonces, ¿qué diríamos? Más 40 milivolts, ¿qué diríamos? Que necesito 40 milivolts de fuerza eléctrica para impulsar este ion hacia acá. O requeriría menos 40 milivolts para aplicárselo y evitar que se mueva. O a un valor de potencial de membrana de más 40, el ion está equilibrado. ¿Sí? Serían las tres formas de entender el potencial de equilibrio de un ion. Ahora, para terminar, cuando hablamos entonces del potencial de membrana, tenemos que considerar este principio aplicándolo a la totalidad de la célula. Entonces veamos, volvemos a tener nuestra membrana celular y ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que tengo el gradiente de concentración, otra vez, más sodio de un lado, menos sodio del otro, más potasio de un lado, menos potasio del otro, y más cloro de un lado, menos del otro. Ok. Ahora, ya habíamos dicho, el canal de sodio tiene una baja permeabilidad. Y lo que queremos es ver cuánta fuerza quiere impulsar al potasio a salir, cuánta fuerza quiere impulsar al cloro a entrar. Esta suma de fuerzas es lo que me daría el valor de potencial de membrana. ¿Cuál es la condición para saber el valor de potencial de membrana? La condición es el potencial de membrana en reposo está dado por el ion o los iones permeables. En este ejemplo, ¿quién es permeable? El sodio no es permeable, pero tengo permeable el potasio y el cloro. El potasio quiere moverse hacia el otro lado, generando una fuerza eléctrica a partir de ¿qué? De su gradiente químico. Y el cloro quiere moverse hacia el interior, generando una fuerza. Pero como estamos en el principio de electroneutralidad, es que eso no lo deben de olvidar. No se pueden mover. Entonces ya lo hemos repetido. Esto hace que no se puedan mover. Tomemos en cuenta también la presencia de los aniones impermeables. Entonces, al no poderse mover, ¿qué hay que hacer? Una fuerza en sentido contrario de la misma magnitud que impida que el potasio, en este ejemplo,
se quiera salir. Entonces, potasio quiere salir. ¿Ok? ¿Quién tiene que evitar que potasio se salga? La fuerza de los aniones. Y entonces, estos aniones, por fuerzas de atracción, impiden que el ion se salga. El cloro tiene que entrar. ¿Qué es lo que se necesita? Que los cationes, por fuerzas de atracción, impidan que el cloro se meta. ¿Para qué? Para que no se pierda el principio de electroneutralidad en ambos lados. Y entonces vamos a detectar un valor. ¿Cuál va a ser? El valor de la fuerza de atracciones negativas que se están dando aquí y el valor de las fuerzas de atracciones positivas que se van a estar dando. A ver, tratando de resumir y de simplificar. Vamos a ver. Cuando calculamos el potencial de membrana en reposo, vamos a partir de las constantes. Vamos a partir de RT sobre F, que son las que estábamos diciendo. Entonces aquí sería el potencial de membrana. ¿Ok? Esto multiplicado por el logaritmo natural de, y aquí vamos a poner la suma de todo. Concentración de sodio extracelular, concentración de potasio extracelular, concentración de cloro intracelular. Después de aquí, concentración de sodio intracelular, concentración de potasio intracelular, concentración de cloro extracelular. ¿Por qué estoy invirtiendo el cloro? Porque como es negativo, vamos a invertir. Cada uno de estos ahora va a estar regido por la permeabilidad. Estábamos diciendo. Su permeabilidad. Permeabilidad de sodio, permeabilidad de potasio y la permeabilidad del cloro. Bueno, entonces, por ejemplo, si habíamos dicho que sodio, su potencial de equilibrio es igual a más 40, esta es la fuerza que quiere impulsar al sodio, pero su permeabilidad era de, vamos a decir, muy baja, 0.00000001. Entonces, si multiplicamos 0.0001 por menos 40, pues el valor será, esto sería igual a 0.00000040. Es decir, es extremadamente baja su potencial. ¿Quién lo anuló? ¿Quién anuló esa fuerza? Su permeabilidad. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, no puede pasar porque el canal está cerrado. Ahora, de estos dos, dependiendo tanto potasio como cloro, dependiendo de permeabilidad y dependiendo del gradiente, será la fuerza que se manifieste. El gradiente de sodio, la cantidad de sodio extracelular dividida entre el sodio intracelular por estas constantes, me da un potencial de equilibrio. Ese es el ejemplo y me daba más 40. Ok, ahora si lo pongo, este valor de más 40 del sodio, lo pongo dentro del contexto de que su permeabilidad es muy baja, ¿cuánta fuerza tiene el sodio para moverse? Pues prácticamente nada. O sea, lo que me refería yo no era que multipliquemos por el potencial de equilibrio de cada uno, sino partiendo de su gradiente. La fórmula no se está separando, sino que primero hago la relación de los gradientes y eso por su permeabilidad. Cada uno de estos va a estar, cada uno de los gradientes va a estar regido por su permeabilidad y cada uno de estos entonces tendrá un valor para moverse, ¿sí? Después sumo todos esos valores, lo relaciono con la constante y eso me va a dar el potencial
potencial de membrana en reposo. Entonces, a ver, para que concretemos. El potencial de membrana en reposo, ¿a qué se va a referir? El potencial de membrana en reposo va a ser en reposo. Punto número 1. ¿A qué se refiere el reposo? El reposo, habíamos dicho, es el estado en el que una célula mantiene todos sus constantes, o todos sus parámetros, mejor dicho, constantes. Es decir, su consumo de oxígeno va a ser constante, su generación de ATP, por ejemplo, va a ser constante, se encuentra en crecimiento, se encuentra en un estado basal, es decir, con una basal, con un constante de consumo, generación, etcétera. Y bajo estas condiciones de reposo, entonces, el potencial de membrana depende, número 1, de los iones y sus gradientes. Número 2, de las permeabilidades iónicas. Y número 3, de los estados generales, como serían la temperatura y las constantes de los gases. ¿Sí? Por ejemplo, ya, para que terminemos con esto. Vamos a ver. El ejemplo que estamos viendo de los parámetros es, si tenemos un valor de potencial de membrana de menos 60, que es el ejemplo que vamos a ver, depende de qué, de concentraciones iónicas, de qué otra cosa va a depender, de las concentraciones iónicas, va a depender de qué, de la permeabilidad, es decir, cuánto va a permitir el canal pasar los iones. Vamos a apuntar aquí entonces P, E, y de qué va a depender de las constantes generales. Entonces vamos a suponer que en este ejemplo voy a hacer el experimento a 0 grados centígrados. Entonces el potencial de difusión a 0 grados, potencial de difusión a 0 grados centígrados, ¿de cuánto debería de ser? Pues debería de ser igual a 0. Quiere decir, 0 grados es el punto de congelación. Y a 0 grados no debería de moverse los iones. Entonces, ¿cuánto me debería de dar de potencial de membrana? 0. ¿Por qué? Porque no hay un potencial que quiera movilizar los iones de un lado a otro de la célula. ¿Por qué? Porque no tiene energía térmica que pueda movilizarlo, porque está congelado. ¿Sí? Esta sería la primera condición. Segunda condición, si la permeabilidad de todos los canales, permeabilidad, fuera de 0, es decir, si cierro sodio, si cierro potasio, si cierro cloro, el potencial de membrana también sería igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay nada que se mueva de un lado a otro, es lo que estábamos diciendo en el ejemplo del paramecio. En el caso del paramecio no genera un potencial de membrana porque no tiene canales. ¿Sí? Y ahora, en la condición normal, si tengo los canales abiertos y sí puede pasar algunos iones, dependiendo de su gradiente, ¿quién es el responsable del potencial de membrana? Entonces, acuérdense que esa es la pregunta típica. El o los responsables del potencial de membrana son el ion o los iones más permeables. Esto es lo más importante. Es decir, si yo tengo con mayor permeabilidad el potasio, él tendrá más peso en el valor total. Es decir, si mi valor fuera de menos 60 y el potasio fuera
el de mayor peso, si su potencial de equilibrio, este solo ion, fuera de menos 50, ¿qué quiere decir? Que está muy cerca del valor. ¿Por qué está muy cerca? Porque él es el que contribuye más. ¿Por qué? Porque su permeabilidad es la mayor. Pero si la permeabilidad de cloro fuera igual que la de potasio, entonces los dos contribuirían igual. Entonces podríamos pensar que el potencial de equilibrio de cloro pudiera estar en menos 70. Entonces hay la misma distancia de aquí a menos 60 que de menos 50 a menos 110. Están contribuyendo los dos iguales. ¿Sí? Pero vamos a poner un ejemplo, a ver si nos están haciendo bolas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo dejo un solo ion permeable, vamos a poner que tengo permeabilidad muy baja de cloro, permeabilidad muy baja de sodio, y el potasio tuviera un potencial de equilibrio de menos 70, ¿cuál sería el potencial de membrana? De menos 70. ¿Por qué? Porque él es el único ion permeable. Es lo que hemos mencionado. Muchos libros dicen, el responsable del potencial de equilibrio es potasio. Bueno, eso es sí y solo si él es el único ion permeable. O él es el único ion con mayor permeabilidad. Pero en la naturaleza vamos a encontrar muchas combinaciones. Entonces no sabemos cuál es el ion o los iones más permeables. Y entonces, en ese sentido, por eso decimos, ¿quién es el principal responsable del potencial de membrana? El ion o los iones más permeables. ¿Sí? Y el otro factor es bajo qué temperatura y bajo qué gradiente.